Invierno de 1942. En el corazón de Europa, una sola bandera ondea sobre un continente entero. Desde el Atlántico hasta las estepas de Rusia, desde los fiordos de Noruega hasta el desierto de África del Norte, la esvástica marca el mapa de un imperio construido en apenas 3 años. París ha caído. Varsovia ha caído. Ámsterdam, Bruselas, Atenas, Belgrado. Todas han caído. Para millones de personas, tanto dentro como fuera de Alemania, una idea empieza a parecer innegable. Adolf Hitler está ganando la guerra. Y quizás ya la ha ganado. El ejército alemán, la Wehrmacht, se considera la máquina militar más poderosa jamás creada. Sus divisiones blindadas han aplastado a Polonia en semanas, a Francia en un mes, y ahora avanzan hacia el corazón de la Unión Soviética como una marea de acero imposible de contener. Pero en algún lugar entre las ruinas de una ciudad a orillas del río Volga, algo está a punto de romperse. No será una batalla perdida por falta de valor. No será una derrota causada por la debilidad de sus soldados, que resistirán condiciones que pocos ejércitos en la historia han soportado. Será, ante todo, la consecuencia de una sola decisión. Una orden. Una palabra pronunciada por un solo hombre, en un búnker, lejos del frente, lejos del hambre, lejos del frío que en ese mismo instante empieza a matar a sus propios soldados. ¿Cómo pasó Alemania de estar a las puertas de la victoria a sufrir una derrota de la que jamás se recuperaría? Esta es la historia de Stalingrado. La historia del orgullo, la obsesión y la negativa a aceptar la realidad. La historia del error que, según muchos historiadores, le costó la guerra a Adolf Hitler. Para entender Stalingrado, hay que retroceder al 22 de junio de 1941. Ese día, sin previo aviso, más de 3 millones de soldados alemanes cruzan la frontera soviética en la operación militar más grande de la historia, la Operación Barbarroja. Hitler ha roto el pacto de no agresión firmado con Stalin apenas 2 años antes. Para él, esta guerra no es solo una cuestión militar, es ideológica. Considera a la Unión Soviética como el hogar del bolchevismo judío, una amenaza existencial que debe ser destruida, y ve en las vastas tierras del este el espacio vital, el Lebensraum, que Alemania necesita para expandirse durante generaciones. Los objetivos son claros y ambiciosos: capturar Moscú, la capital política, controlar Leningrado, la cuna de la revolución, y sobre todo, apoderarse de los recursos que Alemania necesita desesperadamente para sostener la guerra: el trigo de Ucrania, y más importante aún, el petróleo del Cáucaso. Durante los primeros meses, todo parece ir según lo planeado. Ciudades enteras caen. Cientos de miles de soldados soviéticos son capturados en gigantescas bolsas de cerco, y el avance alemán parece imparable. Pero el invierno de 1941 trae la primera gran señal de advertencia. Frente a Moscú, el ejército alemán se detiene. El frío, la resistencia soviética y las líneas de suministro estiradas hasta el límite frenan lo que parecía inevitable. Para 1942, Hitler cambia de estrategia. En lugar de un ataque frontal contra Moscú, ordena una nueva ofensiva hacia el sur, bajo el nombre, en código, de Caso Azul. El objetivo ya no es la capital soviética, sino los campos petrolíferos del Cáucaso, vitales para mantener en marcha los tanques, los aviones y los camiones alemanes. Y en el camino hacia esos campos petrolíferos, se encuentra una ciudad industrial a orillas del río Volga. Una ciudad que, por pura coincidencia histórica, lleva el nombre del hombre que gobierna la Unión Soviética, Stalingrado. Estratégicamente, Stalingrado es clave por 2 razones. Primero, es un enorme centro industrial que produce armamento, tractores convertidos en tanques y municiones. Segundo, y quizás más importante, controla una posición crucial sobre el Volga, la arteria fluvial que transporta petróleo, grano y suministros desde el Cáucaso hacia el resto de la Unión Soviética.
Tomar la ciudad significaría cortar esa arteria y proteger el flanco norte del avance alemán hacia el petróleo. Pero hay una tercera razón, mucho más peligrosa, que empieza a pesar en la mente de Hitler: el nombre de la ciudad. Capturar la ciudad de Stalin se convierte, poco a poco, en una cuestión de propaganda, de honor, de ego. Y esa obsesión personal terminará costando más de lo que nadie podía imaginar. A finales de agosto de 1942, la Luftwaffe lanza un bombardeo masivo sobre Stalingrado. En cuestión de días, la ciudad, que antes de la guerra albergaba a más de 400.000 habitantes, queda reducida a un paisaje de escombros, edificios calcinados y calles irreconocibles. Pero esa misma destrucción, pensada para aplastar la resistencia, terminará jugando en contra de los atacantes. Entre los escombros, cada edificio derrumbado se convierte en una fortaleza natural. Cada montón de ruinas ofrece cobertura para francotiradores, nidos de ametralladoras y trampas explosivas. Comienza entonces uno de los capítulos más brutales de toda la Segunda Guerra Mundial. La lucha calle por calle, casa por casa, piso por piso. Los soldados soviéticos, bajo el mando del general Vasily Chuikov, adoptan una táctica deliberada: mantenerse lo más cerca posible de las líneas alemanas para anular la ventaja aérea y de artillería del enemigo. A esta estrategia la llaman, con crudo humor de trinchera, abrazar al enemigo. Los combates alcanzan una intensidad casi inconcebible. Un mismo edificio puede cambiar de manos varias veces en un solo día. La llamada Casa Pavlov, un edificio de apartamentos convertido en fortaleza, es defendida por un pequeño grupo de soldados soviéticos durante casi 2 meses. La estación de tren de la ciudad cambia de dueño más de una decena de veces. Los francotiradores se convierten en figuras casi legendarias de la batalla, cazando a sus objetivos entre los escombros durante días. La lucha se libra también bajo tierra, en alcantarillas y sótanos, y sobre las ruinas de fábricas como la planta de tractores Dzerzhinsky o la fábrica Octubre Rojo, donde los obreros a veces toman las armas casi al mismo tiempo que fabrican los tanques que se usarán en la batalla. Las pérdidas humanas son asombrosas, casi imposibles de comprender en su magnitud. Se calcula que solo en la lucha por la ciudad, contando ambos bandos, las bajas, muertos, heridos y desaparecidos, superan el 1.000.000 de personas. Civiles atrapados en el fuego cruzado, soldados que combaten sabiendo que no hay retirada posible, y un frío que empieza a descender sobre el Volga, anunciando lo que vendrá. Para noviembre de 1942, el ejército alemán controla cerca del 90% de la ciudad. Los soviéticos han sido empujados a estrechas franjas de terreno junto al río. Desde Berlín, todo parece indicar que la victoria está cerca, pero mientras la atención alemana se concentra en tomar los últimos metros de Stalingrado, algo se está preparando a sus espaldas. El 19 de noviembre de 1942, mientras el ejército alemán sigue empeñado en conquistar las últimas ruinas de la ciudad, el mando soviético lanza la Operación Urano. No es un ataque directo sobre Stalingrado, es algo mucho más inteligente. Un movimiento de pinza a gran escala, atacando los flancos norte y sur de la ciudad, donde las líneas alemanas están defendidas principalmente por tropas rumanas, húngaras e italianas, peor equipadas y con menos apoyo blindado que las divisiones alemanas. Las líneas ceden. En cuestión de días, las columnas soviéticas avanzan y se encuentran cerca de la localidad de Kalach, cerrando un enorme cerco alrededor de todo el 6. O ejército alemán, comandado por el general Friedrich Paulus, junto con parte del 4. O ejército Panzer. Dentro de esa bolsa, quedan atrapados alrededor de 250.000 hombres. Es en este momento cuando ocurre la decisión que cambiará el curso de la guerra. Los generales alemanes sobre el terreno comprenden de inmediato la gravedad de la situación. Todavía existe una posibilidad, estrecha pero real, de romper el cerco desde dentro
mientras las líneas soviéticas aún no se han consolidado por completo. Paulus, junto a otros altos mandos, solicita autorización para intentar una retirada hacia el oeste, para reagrupar fuerzas y evitar el aniquilamiento total del ejército. La respuesta desde el cuartel general de Hitler es un rotundo no. Hitler ordena al 6, o ejército, mantener su posición dentro de Stalingrado. Ninguna retirada, ninguna ruptura del cerco. Deben resistir, convertidos ahora en lo que él llama una fortaleza. ¿Por qué toma Hitler esta decisión, que muchos historiadores describen como el punto de quiebre de toda la campaña en el este? Existen varias razones que se entrelazan. La primera es puramente propagandística. Retirarse de la ciudad que lleva el nombre de Stalin sería, a ojos de Hitler, una humillación inaceptable, una señal de debilidad ante el mundo y ante su propio pueblo, después de haber anunciado públicamente que Stalingrado ya había caído. La segunda razón tiene un nombre propio: Hermann Göring. El comandante de la Luftwaffe le asegura a Hitler que su fuerza aérea puede abastecer por vía aérea a todo el 6, o ejército, alimentos, municiones, combustible, mientras se organiza un contraataque de rescate desde el exterior. Es una promesa que resultará, con el paso de las semanas, catastróficamente falsa. La Luftwaffe nunca logrará entregar ni la mitad del suministro mínimo necesario para mantener con vida a un ejército de ese tamaño. La tercera razón es la fe de Hitler en un plan de rescate terrestre, una operación de socorro, bajo el mando del mariscal de campo Erich von Manstein, que intentaría romper el cerco desde el exterior y abrir un corredor hacia el 6, o ejército. Ese intento, conocido como la Operación Tormenta de Invierno, se lanzará en diciembre, pero quedará detenido a apenas unos kilómetros de las líneas alemanas atrapadas, sin poder completar la ruptura. Y subyaciendo a todo esto, está algo más profundo: la creciente desconfianza de Hitler hacia sus propios generales, y su convicción, cada vez más rígida, de que la fuerza de voluntad y la negativa a ceder terreno podían compensar cualquier desventaja material o táctica. Una filosofía que había funcionado, hasta cierto punto, en los primeros años de la guerra. En Stalingrado, esa misma filosofía se convertirá en una sentencia de muerte para cientos de miles de hombres. La orden se mantiene. El 6, o ejército, permanecerá donde está. Y afuera, el invierno ruso ya está llegando. Lo que sigue es uno de los sitios más terribles de la historia militar moderna. Encerrado en una bolsa cada vez más reducida, sin posibilidad de retirada y dependiendo de un puente aéreo que nunca cumple sus promesas, el 6, o ejército, comienza a desmoronarse desde adentro. El hambre se convierte en el enemigo silencioso más letal. Las raciones de comida caen a niveles de subsistencia extrema. Los caballos, utilizados originalmente para el transporte, son sacrificados y devorados. Los soldados, debilitados por la desnutrición, ven cómo sus cuerpos pierden la capacidad de resistir el frío y las enfermedades. Y el frío, en la estepa rusa, es un enemigo tan mortal como cualquier bala. Las temperaturas caen muy por debajo de los 20 grados bajo cero. Los soldados alemanes, muchos de ellos sin el equipo de invierno adecuado, porque el alto mando había previsto que la campaña terminaría antes de que llegara el invierno, sufren congelaciones masivas, manos y pies ennegrecidos por la gangrena, motores de vehículos y armas que se congelan y dejan de funcionar. El tifus y otras enfermedades se propagan sin control entre hombres hacinados, agotados y sin higiene, en refugios improvisados entre las ruinas. El prometido puente aéreo de Göring resulta ser una fantasía trágica. Los aviones de transporte alemanes, enfrentando el mal tiempo, la distancia y la creciente superioridad aérea soviética, solo logran entregar una fracción mínima de lo que el ejército necesita para sobrevivir, mucho menos para combatir. Cada día, la bolsa se reduce más, y con ella, las esperanzas de resistir.
Para enero de 1943, lo que antes fue uno de los ejércitos más temidos de Europa, se ha convertido en una masa de hombres hambrientos, congelados y exhaustos, luchando entre las ruinas de la misma ciudad que unos meses antes creyeron haber conquistado casi por completo. El 31 de enero de 1943, Hitler asciende a Friedrich Paulus al rango de mariscal de campo. El gesto tiene un significado siniestro y calculado. Ningún mariscal de campo alemán se había rendido jamás en la historia. Es, en la práctica, una invitación silenciosa al suicidio antes que a la rendición. Paulus, sin embargo, no sigue ese guión. Ese mismo día, se rinde a las fuerzas soviéticas junto con el grueso de su ejército en el sur de la ciudad. 2 días después, el 2 de febrero, los últimos restos organizados de resistencia alemana en el norte de Stalingrado se rinden también. La batalla ha terminado. De los aproximadamente 250.000 hombres que quedaron atrapados en el cerco, se calcula que unos 91,0 son tomados prisioneros. La gran mayoría de ellos, debilitados hasta el extremo por meses de hambre y frío, no sobrevivirá a los años de cautiverio en los campos soviéticos. Stalingrado ha caído, pero no como Hitler lo había prometido. Hoy, la inmensa mayoría de los historiadores coincide en algo. Stalingrado marca el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial en el frente europeo. No es que la guerra terminara ahí. Faltaban todavía más de 2 años de combates brutales, de retiradas y contraofensivas, de otras batallas colosales como la de Kursk. Pero algo esencial cambió en Stalingrado, algo que ninguna victoria posterior lograría revertir. Alemania perdió la iniciativa estratégica. Hasta ese momento, era la Wehrmacht quien decidía dónde y cuándo atacar. A partir de Stalingrado, ese papel se invierte de manera progresiva, pero irreversible. El Ejército Rojo, fortalecido, mejor equipado y con una moral renovada tras esta victoria simbólica y militar, comienza una serie de ofensivas que ya no se detendrán. El costo humano y material para Alemania es devastador. La pérdida de un ejército entero, con su infantería, su artillería, sus oficiales experimentados, es un golpe del que la Wehrmacht jamás se recuperará por completo. Y el golpe psicológico es igual de profundo. Por primera vez, la propaganda nazi, que hasta entonces solo había anunciado victorias, debe admitir públicamente una derrota de proporciones colosales. Desde ese momento, el mapa de la guerra comienza a invertirse lentamente. Kursk, en 1943, será el último gran intento alemán de recuperar la iniciativa en el este, y también fracasará. A partir de ahí, el avance soviético se vuelve imparable. Ucrania, Bielorrusia, Polonia. Y finalmente, en 1945, las tropas soviéticas llegarán hasta las puertas de Berlín, cerrando el círculo que comenzó, en cierto sentido, en las ruinas de aquella ciudad junto al Volga. Volvamos entonces a la pregunta que abrió este relato. ¿Cómo pasó Alemania de estar cerca de ganar la guerra a sufrir una derrota de la que nunca se recuperaría? La respuesta no está en un solo factor. Está en el clima, en la logística, en la resistencia extraordinaria de un pueblo que defendió cada metro de su ciudad. Pero en el centro de todo, hay una decisión que condensa el porqué del desastre: la negativa de un solo hombre a permitir una retirada cuando todavía era posible. Es importante ser justos con la historia. Esa decisión, por sí sola, no ganó la guerra para la Unión Soviética. La guerra se decidiría después, en cientos de batallas más, con el esfuerzo combinado de los aliados en múltiples frentes, con la producción industrial soviética y estadounidense, con años más de sacrificio y sufrimiento inmenso para millones de personas. Pero lo que sí hizo esa decisión: prohibir la retirada, apostar por el orgullo antes que por la razón militar, confiar en promesas que la realidad no podía cumplir, fue acelerar de manera irreversible la derrota de Hitler.
Convirtió una campaña ya difícil en una catástrofe. Convirtió un ejército de élite en un símbolo del límite del poder militar cuando choca contra la terquedad de un solo hombre que se niega a aceptar la realidad del campo de batalla. Stalingrado nos deja, más de 80 años después, una lección que trasciende el contexto de aquella guerra. El poder absoluto, cuando se aferra al orgullo por encima de los hechos, no solo pone en riesgo una batalla, puede poner en riesgo todo lo que ese poder pretendía construir. En las ruinas de aquella ciudad, junto al Volga, no solo murieron cientos de miles de soldados, murió también la idea de que Alemania era invencible. Y desde esas ruinas, aunque nadie podía saberlo con certeza todavía, comenzó a escribirse el camino que terminaría, 2 años y medio después, en las calles destruidas de Berlín.